Javier contemplaba el paisaje de Valencia desde la amplia ventana de su oficina. El sol de la tarde iluminaba la ciudad con un resplandor dorado que contrastaba con la frialdad de su entorno. Los muebles de diseño y las obras de arte contemporáneo que adornaban la sala hablaban de su éxito y de una vida rodeada de lujos, pero en el fondo de su corazón sentía un vacío creciente. A pesar de haber construido un imperio en la industria del mueble, Javier se sentía desconectado de su propia empresa, de sus empleados, de las personas que hacían posible su fortuna. Mientras observaba a la gente que pasaba por la calle, se preguntaba cómo era la vida de aquellos que trabajaban en su fábrica. La idea de que su riqueza se basaba en el sudor y esfuerzo de otros lo incomodaba. Se dio cuenta de que no conocía nada sobre sus vidas. ¿Qué sueños tenían? ¿Cuáles eran sus frustraciones? Javier cerró los ojos por un momento, tratando de ahuyentar un sentimiento de culpa que lo había estado acosando. Javier, ya es hora de la reunión, le dijo Clara, su asistente, interrumpiendo sus pensamientos. Ella entró en la sala con su habitual energía, pero lo vio absorto en sus cavilaciones. ¿Todo bien? Sí. Clara, solo pensaba en algunas cosas, respondió él, tratando de sonreír. La reunión se llevó a cabo en la sala principal de la fábrica. Los empleados estaban convocados para expresar sus inquietudes, pero Javier notó desde el principio que el ambiente era tenso. A pesar de que la mayoría eran hombres y mujeres trabajadores, en sus rostros se reflejaba un aire de descontento que Javier no había percibido antes. El supervisor Luis, un hombre de complexión robusta y mirada severa, se encargó de moderar la reunión. Javier se sentó al fondo, escuchando atentamente los comentarios de sus empleados. Uno de ellos, un operario llamado Miguel, tomó la palabra. No se trata solo de las horas que trabajamos, señor Javier. A veces sentimos que no somos escuchados. Las condiciones son difíciles y las promesas de mejoras nunca se cumplen, dijo Miguel. Su voz temblaba ligeramente, pero la determinación en sus palabras era clara. Javier sintió un nudo en el estómago. ¿Cuánto tiempo había estado ignorando estas preocupaciones? Se miró a sí mismo y decidió que era el momento de actuar, de entender verdaderamente la realidad de su empresa. Cuando la reunión terminó, Javier se quedó en su sitio, reflexionando sobre lo que había escuchado. Clara se acercó de nuevo, con una expresión de preocupación. ¿Estás bien, Javier? Pareces pensativo, dijo ella. Sí, estoy bien. De hecho, creo que necesito hacer algo diferente, respondió Javier, mirando a su asistente con determinación. Voy a disfrazarme de trabajador. Quiero conocer la vida de mis empleados desde su perspectiva. Clara lo miró, sorprendida. ¿De verdad crees que eso es lo mejor? Podrías meterte en problemas. Es precisamente lo que necesito. No puedo seguir desconectado de las personas que hacen que esta empresa funcione, insistió él. Sin más que decir, Javier se dedicó a planear su incursión en la fábrica. Durante los días siguientes, se procuró un uniforme sencillo, una camiseta de trabajo y unos pantalones desgastados, suficientes para parecer un operario más. Se sentía nervioso, pero una emoción inusitada también lo invadía. Este sería su primer paso para reconectar con su empresa y sus empleados. La mañana del día de llegó, y Javier se despertó con una mezcla de ansiedad y emoción. Se miró en el espejo, ajustando el gorro que había decidido llevar para ocultar su identidad. Soy Javi, un nuevo operario, se repitió para sí mismo, como si las palabras pudieran darle la confianza que necesitaba. Al llegar a la fábrica, el bullicio de las máquinas y el olor a madera recién cortada lo envolvieron. Se sentía como un extraño en su propio mundo. Los trabajadores lo miraban con curiosidad, algunos con desconfianza. Javier sonrió, intentando transmitir calidez, aunque se sentía fuera de lugar. ¿Y tú quién eres?, preguntó un joven de cabello desaliñado, que estaba en la línea de montaje. Soy Javi. He comenzado hoy, respondió él, manteniendo la voz relajada. El joven lo miró de arriba a abajo, evaluando su aspecto. Nuevo, ¿eh? Bueno, prepárate para trabajar duro. Aquí no hay descanso, dijo, volviendo a su tarea. Javier asintió, sintiendo la presión del trabajo que lo rodeaba. A medida que se movía por la fábrica, escuchaba conversaciones a su alrededor, risas nerviosas y murmullos de descontento. Los trabajadores hablaban entre ellos, pero cuando él se acercaba, la conversación se detenía, como si hubiera interrumpido algo privado. ¿Y tú qué haces aquí?, preguntó Mariana, una mujer de unos 30 años, con un rostro amable pero cansado. Sus manos estaban marcadas por el trabajo duro, y sus ojos reflejaban una mezcla de determinación y fatiga. Solo estoy aquí para aprender, dijo Javier, sintiendo que debía ser honesto, aunque no podía revelar su verdadera identidad. Aprender, murmuró Mariana, esbozando una sonrisa irónica.
Espero que no te desanimes. Aquí no hay mucho que aprender, solo a sobrevivir día a día. Mientras los minutos se convertían en horas, Javier comenzó a comprender la magnitud del trabajo que realizaban. Las largas horas, el esfuerzo constante y el ambiente tenso que se respiraba entre ellos. Cada vez que Luis pasaba cerca, la atmósfera se volvía más pesada, como si la figura del supervisor impusiera un silencio temeroso entre los trabajadores. Javier podía sentir la presión que Luis ejercía sobre ellos, una sombra oscura que parecía seguirlos. A medida que la jornada avanzaba, Javier se dio cuenta de que su decisión de infiltrarse en la vida de sus empleados no solo era un acto de curiosidad, sino un camino hacia la redención. Su corazón palpitaba con fuerza al pensar en lo que había escuchado en la reunión y en las historias que esperaba conocer. Con cada operación de la máquina y cada movimiento de sus manos, Javier se sentía más conectado a esos hombres y mujeres que, a pesar de las adversidades, seguían adelante con sus vidas. Sin embargo, también sabía que tenía que tener cuidado. Luis no era un supervisor cualquiera. Había un aire de amenaza a su alrededor que Javier no podía ignorar. Mientras la jornada llegaba a su fin, se detuvo un momento para observar a sus compañeros. Las miradas de curiosidad y desconfianza seguían presentes, pero Javier decidió que no se dejaría intimidar. Tenía una misión, y estaba decidido a cumplirla. La vida de Mariana, de Miguel, de cada uno de ellos era un reflejo de lo que él había estado ignorando durante tanto tiempo. Había llegado el momento de dejar de ser un espectador y convertirse en un agente de cambio. Con el corazón acelerado y una nueva determinación, Javier se preparó para enfrentar lo que vendría. Sabía que el camino no sería fácil, pero estaba dispuesto a descubrir la verdad detrás de la fachada de su... Javi respiró hondo antes de entrar por las puertas de la fábrica, sintiendo la mezcla de ansiedad y determinación que lo acompañaba. La máquina de producción rugía, el sonido de las herramientas chocando y el murmullo de las voces de los trabajadores creaban una sinfonía industrial que era, a la vez, familiar y ajena. En su mente, se preparaba para lo que sería un día largo y lleno de desafíos. Al mirar a su alrededor, Javi notó la rutina que marcaba la vida de sus compañeros. Desde muy temprano, las luces fluorescentes iluminaban las largas filas de mesas de trabajo, donde los operarios se movían de manera casi mecánica, ensamblando muebles con la precisión que requería el oficio. Sin embargo, en sus rostros, Javi podía ver el cansancio acumulado. Las horas de trabajo eran largas, y el tiempo de descanso, escaso. El ambiente estaba cargado de una tensión palpable, como si cada trabajador estuviera bajo la mirada constante de un supervisor dispuesto a castigar cualquier desliz. «Vamos, Javi, no te quedes parado», gritó uno de los trabajadores, un hombre corpulento con la cara surcada de arrugas por el esfuerzo y la preocupación. Era el tipo de voz que no toleraba la pereza, y Javi sintió que debía apresurarse. «Sí, claro», respondió, intentando imitar la energía que lo rodeaba mientras se dirigía a su puesto de trabajo, un espacio pequeño lleno de herramientas y tablones de madera. A medida que pasaban las horas, Javi se sintió absorbido por la labor. Al principio, le costó adaptarse al ritmo frenético de la producción, pero poco a poco fue encontrando su lugar. Sin embargo, cada clavo que martillaba, cada pieza que ensamblaba, lo conectaba más con la realidad que sus empleados enfrentaban a diario. Su mente se llenó de preguntas que antes nunca había considerado. «¿Te gusta trabajar aquí, Javi?», le preguntó una joven que se encontraba a su lado. Era Mariana, una mujer de mirada dulce y manos fuertes, que parecía estar en sintonía con el trabajo. Javi notó que, a pesar de su esfuerzo, una sombra de preocupación cruzaba su rostro. Es un desafío, pero me gusta aprender», respondió él, intentando mantener su identidad en secreto. «Sí, aprender es importante, pero a veces pienso en lo que hacemos aquí. ¿Realmente valdrá la pena al final?», dijo Mariana, mientras ajustaba un tornillo con una habilidad que Javi admiraba. Sus palabras resonaron en él como una campana que anunciaba una verdad inquietante. «¿Por qué lo dices?», preguntó Javi, interesado en conocer más sobre sus pensamientos. «Porque trabajo duro todo el día, y al final del mes, apenas llego a fin de mes. Tengo un hijo que cuidar y, a veces, me pregunto si este esfuerzo vale la pena». Mariana miró hacia abajo, como si el peso de sus preocupaciones fuera visible en sus hombros. «A veces siento que estoy atrapada». Javi sintió una punzada en su corazón al escucharla. Recordó su propia vida de privilegios y comodidades, tan distante de la lucha que Mariana enfrentaba. Se preguntó cuántas historias como la de ella había ignorado en su camino hacia el éxito. La rutina diaria de la fábrica no era solo una serie de tareas. Era la vida de personas con sueños y responsabilidades. «Tu hijo debe ser muy afortunado de tenerte», dijo Javi, intentando ofrecerle un poco de ánimo. Mariana sonrió débilmente,
pero su mirada se oscureció nuevamente. Lo intento, pero no siempre es suficiente. Y lo peor es que a veces siento que, si no cumplo con las metas de producción, perderé mi trabajo. Se detuvo un momento, mirando a su alrededor con cautela. El supervisor, Luis, no tiene piedad. La presión que ejerce sobre nosotros es abrumadora. Javi sintió una creciente inquietud al escuchar su nombre. Luis, el supervisor que había notado desde su llegada, parecía estar siempre presente, observando y controlando cada movimiento de los trabajadores. Había algo en su forma de actuar que no le gustaba. Estaba decidido a entender la dinámica de poder que reinaba en la fábrica, y las palabras de Mariana le abrieron un nuevo camino de investigación. ¿Qué tipo de cosas hace Luis?, preguntó Javi, tratando de sonar casual. Es difícil de explicar. No es que sea un mal jefe, pero siempre está presionándonos. Si alguien no cumple con sus objetivos, lo deja claro. A veces, hasta insinúa que hay otros esperando ocupar nuestros puestos. Es como si disfrutara del miedo que provoca. Mariana se encogió de hombros, como si esas palabras fueran un peso que ya había aprendido a cargar. Javi sintió que su mente se llenaba de imágenes de Luis, un hombre que parecía disfrutar del dominio sobre sus empleados. Se preguntó cómo había llegado a ser así, y por qué su enfoque era tan opresivo. En ese momento, se sintió más decidido que nunca a descubrir la verdad detrás de la fachada de la fábrica. A medida que el día avanzaba, Javi continuó trabajando junto a Mariana y otros operarios. La rutina se hizo más soportable gracias a las pequeñas charlas que mantenían entre ellos. A veces, compartían risas, otras veces, sus quejas sobre la carga de trabajo. Sin embargo, a cada momento que pasaba, Javi se daba cuenta de que el ambiente era tenso, y que los rostros de sus compañeros estaban marcados por la ansiedad. Durante una pausa para el café, Javi se sentó junto a Mariana y algunos otros trabajadores. Observó cómo la mayoría de ellos intercambiaban miradas de complicidad, como si compartieran un secreto que él aún no entendía. ¿Alguna vez has pensado en dejarlo?, preguntó uno de los hombres, un operario que parecía haber estado en la fábrica por años. Su voz era grave, pero había una chispa de esperanza en sus ojos. ¿Dejar?, repitió Mariana, como si la idea fuera absurda. ¿Y a dónde iríamos? No hay muchas opciones, y yo no puedo arriesgarme a perder mi trabajo. Lo sé, pero a veces pienso que no vale la pena seguir así. Tal vez deberíamos unirnos y hablar con la dirección. El hombre miró a su alrededor, buscando apoyo en los demás. Javi sintió que la conversación se tornaba en algo más profundo. La idea de hablar con la dirección resonó en su mente, pero sabía que eso requeriría un valor que muchos de ellos parecían no tener. La presión de Luis era un factor que pesaba sobre ellos, y eso le preocupaba. Quizás, si todos nos unimos, podríamos hacer que nos escuchen, sugirió Javi, sintiendo el impulso de ser un puente entre sus compañeros y la dirección. Sin embargo, sabía que esa idea traería consigo muchos riesgos. Eso sería ideal, pero no creo que Luis nos permita hacerlo, dijo Mariana, su tono cargado de escepticismo. Javi asintió, sintiendo un nudo en su estómago. La lucha de sus compañeros no era solo una cuestión de trabajo, era una cuestión de dignidad y respeto. Se dio cuenta de que su disfraz como Javi no solo era un experimento para entender a sus empleados, sino una oportunidad de abogar por ellos. Al finalizar su jornada, Javi se sintió agotado, pero también transformado. Las historias de Mariana y sus compañeros lo habían marcado profundamente. Sabía que debía actuar. La presión que ejercía Luis sobre los trabajadores no podía continuar. Javi decidió que era hora de tomar una posición, de hacer algo que realmente significara un cambio. A medida que salía de la fábrica, su mente estaba llena de planes, y su corazón, de determinación. Javi, con su uniforme sencillo y un semblante que intentaba disimular la incomodidad que sentía, observaba cómo Luis, el supervisor, se movía por la fábrica. Los ojos de los trabajadores, cansados y apagados, seguían cada uno de sus pasos. Había algo en su actitud que causaba inquietud, una mezcla de autoridad y miedo que se hacía palpable en el aire. Javi se acercó a un grupo de operarios que hablaban en voz baja, intentando captar los murmullos de preocupación que se cernían sobre ellos. ¿Qué pasa, chicos?, preguntó Javi, intentando sonar casual. Uno de ellos, un hombre corpulento llamado Antonio, lo miró con desconfianza. Estamos tratando de cumplir con las metas, pero Luis nos está presionando más que nunca. Si no llegamos a los números, algunos de nosotros podríamos perder el trabajo. ¿Tan grave es? Javi frunció el ceño, aunque en su interior se debatía entre la sorpresa y la indignación. Grave es quedarse sin empleo en estos días. No hay muchas oportunidades. Y lo que es peor, si hablamos,
Nos despiden de inmediato, explicó Mariana, quien se había acercado al grupo. Su voz era suave pero firme, con una mirada que reflejaba una mezcla de preocupación y determinación. ¿Luis hace eso? Javi no podía creer lo que estaba escuchando. Las palabras de Mariana resonaban en su mente como un eco perturbador. Sí, siempre tiene una amenaza lista. A veces, parece que disfruta de nuestro sufrimiento, añadió Antonio, apretando los puños. Deberías tener cuidado, Javi. Si le caes mal, podría ser el próximo. ¿Y qué podemos hacer? A veces siento que estamos atrapados en un ciclo sin fin, se lamentó Mariana, su rostro iluminado por un rayo de esperanza. Pero no podemos quedarnos callados. Necesitamos un cambio, y pronto. Mientras Javi procesaba la información, su corazón se llenaba de una mezcla de empatía y rabia. Sabía que debía hacer algo, pero, ¿qué podía hacer un simple operario como él? Sin embargo, la chispa de la acción comenzaba a encenderse en su interior. Más tarde, durante el almuerzo, se sentó con Mariana y otros trabajadores en una mesa apartada, lejos del control de Luis. La atmósfera era más relajada, aunque aún se percibía la tensión subyacente. Javi decidió que era el momento de escuchar más sobre ellos. Mariana, ¿qué te gustaría hacer si tuvieras la oportunidad? Preguntó, tratando de conocer más sobre sus sueños. Oh, siempre he querido ser diseñadora de muebles. Desde pequeña, me encantaba dibujar mis propias ideas. Pero con el tiempo, la vida me llevó por otro camino, respondió ella, sus ojos brillando al hablar de su pasión. Mi hijo necesita que trabaje, y la fábrica es lo que hay. Pero no puedo evitar sentir que estoy desperdiciando mis sueños. Eso suena increíble. No debería ser así, ¿verdad? Javi la miró, sintiendo una conexión profunda con su historia. ¿Y qué otros sueños tienen tus compañeros? Uno de los hombres de la mesa, Miguel, intervino. Yo siempre soñé con tener mi propio taller. Pero aquí estamos, solo tratando de mantenernos a flote. La dirección no se preocupa por nosotros. Solo quieren que produzcamos más y más, sin escuchar nuestras necesidades. Sí, y eso duele. A veces me pregunto si hay alguien en la dirección que realmente se preocupa por nosotros, comentó otra mujer, Patricia, que había estado escuchando en silencio. Las promesas que nos hacen nunca se cumplen. Algo tiene que cambiar. Javi sentía que cada palabra que escuchaba le calaba hondo. Esa era la realidad que había estado ignorando durante tanto tiempo. Pero también había una parte de él que quería hacer algo al respecto, que deseaba transformar esas palabras en acciones. Sin embargo, no podía hacer nada sin una estrategia y, sobre todo, sin la confianza de los trabajadores. ¿Qué pasaría si pudiéramos hablar con alguien de la dirección? Quizás haya una manera de expresar nuestras preocupaciones, sugirió Javi, intentando alentar un poco de esperanza. Hablar con la dirección es como gritar al vacío. Nunca nos escuchan. Y si lo hacen, siempre es para desmentirnos, respondió Mariana, con un tono de desánimo. Lo que necesitamos es un cambio real, alguien que esté dispuesto a escuchar y actuar. Esa noche, mientras Javi regresaba a casa, no podía quitarse de la mente las historias de sus compañeros. La lucha diaria, las esperanzas desvanecidas, y la presión constante de un supervisor que parecía disfrutar de su sufrimiento. Se sintió abrumado por la responsabilidad que se había puesto a sí mismo al disfrazarse de trabajador. Había cruzado una línea que lo llevaba a cuestionar todo lo que había hecho hasta ahora. Al llegar a su lujosa casa, se sentó en su despacho, rodeado de muebles de diseño y una vista privilegiada de la ciudad que nunca había apreciado del todo. Su mente estaba en la fábrica, en los rostros cansados de sus empleados, en la determinación de Mariana y la frustración de Antonio. ¿Cómo había llegado a ser un líder tan desconectado de su equipo? Mientras revisaba algunos informes financieros, una sensación de culpa lo invadió. Había tomado decisiones que habían beneficiado a la empresa, pero que habían ignorado las necesidades de sus trabajadores. Promesas de mejoras que nunca se concretaron. ¿Cómo podría haber sido tan ciego? Es hora de cambiar las cosas, se dijo a sí mismo, aunque la inseguridad le susurraba que el camino sería difícil. No puedo seguir así. Debo enfrentar a Luis y plantear un diálogo real con los trabajadores. Con una determinación renovada, Javi se prometió que al día siguiente haría un esfuerzo consciente por hablar con sus compañeros. No solo para entender sus preocupaciones, sino para encontrar una manera de abordar la situación con Luis. La tensión entre los empleados y el supervisor era palpable, y Javi sabía que debía actuar antes de que fuera demasiado tarde. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, los pensamientos sobre lo que había aprendido en la fábrica lo mantenían despierto. El rostro de Mariana, lleno de esperanza y lucha, se repetía en su mente. Sabía que su experiencia como Javi apenas había comenzado.
La verdadera batalla no sería solo con Luis, sino con él mismo, con la imagen que había construido de empresario exitoso que había olvidado la importancia del ser humano detrás de cada número y cada producto. En la penumbra de su habitación, Javier se comprometió a ser el líder que su empresa necesitaba, uno que escuchara, que comprendiera y que actuara. Mañana sería un nuevo día. Javi se sentó en la mesa del comedor de la fábrica, rodeado de un grupo de trabajadores que aprovechaban el tiempo de descanso para compartir sus historias. La atmósfera era más relajada que en la línea de producción, aunque la tensión seguía presente en el aire. Mariana, con su cabello recogido en una coleta y una sonrisa cálida, ocupaba el centro de la conversación. Los demás la escuchaban con atención, como si ella fuera la voz de la esperanza en medio de sus desdichas. ¿Sabéis?, empezó Mariana, mirando a Javi con una mezcla de confianza y curiosidad. Cuando empecé a trabajar aquí, pensaba que sería solo un trabajo temporal, algo para ayudarme a salir adelante. Pero con el tiempo, me he dado cuenta de que esto es más que eso. Es un lugar donde he hecho amigos, donde me he sentido parte de algo, aunque a veces me desespere. Javi la observó con atención, sintiendo como sus palabras lo tocaban profundamente. ¿Y cómo es para ti, Javi? ¿Qué te trajo a trabajar aquí?, le preguntó uno de los operarios, un hombre robusto con manos callosas. La verdad es que necesitaba un cambio en mi vida. Quería entender cómo funcionan las cosas desde dentro, respondió Javi, sintiendo que su respuesta no era del todo sincera, pero estaba decidido a seguir adelante. Así que, aquí estoy. Los murmullos de la mesa se transformaron en una mezcla de risas y anécdotas sobre la vida en la fábrica. Recuerdo la primera vez que me tocó manejar una sierra, contó un joven llamado Carlos. Casi me corto un dedo. Y ahora, ya no puedo imaginarme haciendo otra cosa. Mariana rió. Yo también. Pero lo que más me gusta es hacer las sillas. Cada vez que veo a alguien sentarse en una de mis creaciones, siento que he logrado algo. Eso es lo que nos motiva, ¿no?, comentó otro trabajador, un hombre de mediana edad con una mirada cansada. Hacemos muebles, pero también creamos hogar. A veces, me siento como un artista. Javi escuchaba atentamente, cada historia resonando en su interior. Se dio cuenta de que la fábrica no solo producía muebles, producía sueños, un sentido de pertenencia y comunidad. Las aspiraciones de sus empleados eran más que deseos individuales. Eran el reflejo de una lucha colectiva por mejores condiciones de vida. Sin embargo, en medio de esa camaradería, Javi sintió un escalofrío al recordar a Luis, el supervisor que había estado observando cada movimiento, cada interacción. La imagen de Luis, con su mirada fría y sus gestos autoritarios, se había vuelto cada vez más presente en su mente. Era evidente que Luis no compartía el mismo sentimiento de comunidad que los demás. Más bien, parecía un lobo entre ovejas, esperando el momento perfecto para atacar. Mientras la conversación seguía, Javi se sintió impulsado a preguntar: ¿y qué opináis de Luis? ¿Cómo es trabajar bajo su supervisión? Los rostros de los trabajadores se tornaron serios. Las sonrisas desaparecieron y, en su lugar, aparecieron miradas de preocupación. Es complicado, dijo Carlos, rompiendo el silencio. Luis sabe cómo presionarnos. Si no cumplimos con las metas, nos amenaza con despidos. Muchos de nosotros tenemos familias que mantener, así que no tenemos más opción que aguantar. Mariana asintió, su expresión grave. Al principio, pensé que era solo un malentendido, pero con el tiempo me di cuenta de que no le importamos. Solo le interesa el resultado. Eso duele. Javi sintió un nudo en el estómago. Las palabras de sus empleados confirmaban lo que había sospechado. Luis no era solo un supervisor estricto. Era un tirano que manipulaba a la fuerza laboral para mantener su propio poder. La idea de que sus trabajadores vivieran con miedo lo indignaba. Tenía que averiguar más sobre Luis y su forma de actuar. La conversación giró hacia otros temas, pero la inquietud sobre Luis permaneció en la mente de Javi. Se comprometió a observarlo más de cerca. Esa noche, mientras se retiraba a su departamento, las palabras de Mariana y los demás resonaban en su cabeza. La lucha de los trabajadores no solo era una cuestión de dinero o tiempo, era una cuestión de dignidad. Al día siguiente, Javi decidió hacer un seguimiento de la situación. Se acercó a la línea de producción, donde Luis supervisaba a los operarios con una mirada que podía congelar el tiempo. Javi se disfrazó de un trabajador más, adoptando una postura relajada mientras observaba a Luis. El supervisor no era consciente de que Javi lo estaba analizando. Luis caminaba entre las máquinas, observando cada detalle con una mirada crítica. «Vamos, más rápido», gritó de repente a un grupo de trabajadores que parecían agotados. «No tengo todo el día. Si no terminamos con esta producción, habrá consecuencias».
Los rostros de los operarios se tornaron pálidos. Javi notó cómo algunos de ellos intercambiaron miradas de desesperanza. En ese momento, comprendió que Luis estaba creando un ambiente de terror. No habían solo muebles en juego. Había vidas, familias y sueños en la balanza. La presión se hacía cada vez más palpable. Javi se acercó a Mariana, que estaba cerca, y le preguntó en voz baja: ¿Nunca hablas con él? ¿No le haces saber cómo sentís? Mariana suspiró, mirando hacia el suelo. Lo intenté una vez. Le dije que estaba preocupada por el estrés que estaba causando. Pero solo se rió y me dijo que no era su problema. Desde entonces, he aprendido a mantener la cabeza baja y seguir trabajando. No hay otra opción. La impotencia que sentía Javi lo consumía. La lucha de sus empleados era real, y él estaba decidido a no ser un espectador más. Sin embargo, el miedo que sentía por lo que podría suceder si tomaba una postura activa lo mantenía en un estado de confusión. Al final de la jornada, mientras los trabajadores recogían sus cosas, Javi se sintió abrumado por la realidad que había presenciado. La fábrica no era solo un lugar de trabajo, era un microcosmos de sufrimiento y resistencia. Los rostros de sus empleados, las historias compartidas en la hora del almuerzo, todo eso lo había marcado profundamente. Se dio cuenta de que su tiempo como Javi no solo le había abierto los ojos, sino que también había encendido una chispa de determinación en su interior. Sabía que debía hacer algo, pero la pregunta seguía presente: ¿cómo enfrentaría a Luis y a la cultura del miedo que había creado? Con el corazón pesado pero la mente decidida, Javi abandonó la fábrica esa tarde, sintiendo que su vida había cambiado irrevocablemente. La lucha por la justicia en su empresa apenas comenzaba, y estaba listo para enfrentarse a lo que viniera. Javier, aún con la adrenalina corriendo por sus venas tras el día agotador, se encontraba en un rincón apartado de la fábrica, observando el ir y venir de los trabajadores. Su mente estaba ocupada en lo que había descubierto sobre Luis, el supervisor que había mostrado una actitud intimidante y manipuladora hacia sus compañeros. Era un momento decisivo. Sabía que debía confrontar a Luis, pero el temor lo envolvía como una sombra. Decidido a no dejarse llevar por el miedo, respiró hondo y se dirigió hacia la oficina del supervisor. Al entrar, el ambiente era tenso. Luis estaba sentado detrás de su escritorio, revisando unos papeles. Su mirada se levantó al oír la puerta, y al ver a Javi, una sonrisa burlona se dibujó en su rostro. ¿Qué quieres, Javi?, preguntó Luis, con un tono que mezclaba desdén y desinterés. ¿No tienes trabajo que hacer? Quiero hablar contigo sobre cómo manejas a los trabajadores, respondió Javier, intentando mantener la voz firme, aunque su estómago se revolvía. Luis se reclinó en su silla, cruzando los brazos sobre su pecho. ¿De verdad crees que te vas a poner a darme lecciones? No tienes ni idea de lo que significa ser un líder aquí. ¿Liderar?, replicó Javier, acercándose un poco más. No estoy aquí para liderar mediante el miedo. He visto cómo tratas a la gente, y no es justo. Luis soltó una risa sarcástica. ¿Justo? ¿Qué sabes tú de justicia? He despedido a gente que no cumple con sus metas, y si no les gusta, es su problema. En este negocio, la supervivencia es para los más fuertes. Javier sintió que el corazón le latía con fuerza. Tenía que ser astuto, y aunque Luis lo estaba atacando, no podía perder la calma. He oído historias sobre despidos injustos, sobre trabajadores que han sido tratados como si fueran desechables. Es inaceptable. Luis se inclinó hacia adelante, su rostro se oscureció, y Javier sintió que había tocado una fibra sensible. Mira, Javi, puedes actuar como quieras, pero no sabes quién soy. No sabes lo que he hecho para mantener esta fábrica a flote. Si decides cruzarme, podrías terminar muy mal. La amenaza en la voz de Luis era clara. Javier sintió que el aire se hacía más denso. ¿Me estás amenazando?, preguntó, intentando mantener la compostura. No es una amenaza, es un aviso, respondió Luis, su mirada dura como acero. Si revelo tu verdadera identidad, la dirección de la empresa no va a tomarlo a bien. Te quedarás sin trabajo antes de que te des cuenta. A pesar del miedo que empezaba a calar en su interior, Javier sabía que no podía dejarse intimidar. La vida de esas personas dependía de su valentía en ese momento. No voy a permitir que me manipules, Luis. Sé lo que haces y quién eres. No puedes seguir manejando a los trabajadores así. Luis se levantó, lleno de furia. No sabes con quién te estás metiendo, Javi. Yo tengo el control aquí. No dejes que tu inexperiencia te lleve a cometer un error del que te arrepentirás. Javier sintió que cada palabra de Luis era un cuchillo, pero no iba a dejarse vencer. Quizás pienses que tienes el control, pero la verdad es que la confianza de los trabajadores se está desmoronando.
No puedes ejercer tu poder sobre ellos para siempre. Luis se acercó a Javier. Su voz bajó a un susurro amenazante. Si sigues por este camino, te aseguro que no solo perderás tu trabajo, sino que también te haré la vida imposible. Tienes una oportunidad de ser un buen chico y quedarte al margen. Javier no se movió, manteniéndose firme. No voy a quedarme al margen mientras tú continúas abusando de tu poder. La gente merece ser tratada con respeto. Luis lo miró fijamente, y en sus ojos Javier pudo ver la rabia y el miedo a ser descubierto. Pero también comenzó a entender que la situación no solo era una batalla personal. Era una lucha por los derechos de todos los trabajadores que sufrían en silencio. Javier sintió una resolución creciente en su interior. Voy a hacer lo correcto, dijo, con voz clara. No permitiré que sigas controlando la fábrica con miedo y manipulación. Luis sonrió. Pero no era una sonrisa de victoria. Era la sonrisa de un hombre que sabía que jugaba su última carta. Entonces, buena suerte con eso. No olvides que tengo mis propios aliados. Puede que no seas el único que tiene secretos. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no podía dejar que el temor lo dominara. Se dio la vuelta y salió de la oficina, su mente zumbando con ideas sobre cómo proceder. Sabía que debía actuar, y rápido. En el fondo de su corazón, Javier comprendía que la situación con Luis no era solo un conflicto personal. Era el reflejo de una cultura tóxica que había permitido que se desarrollara. Ahora, con su identidad como Javi en riesgo, se preguntaba cómo podría exponer a Luis sin poner en peligro su misión. La idea de hablar con Mariana surgió en su mente. Ella conocía a los trabajadores, sabía sus historias. Si había alguien que pudiera ayudarlo a unir a los empleados contra la opresión de Luis, era ella. Decidido, se dirigió hacia el área de descanso, donde sabía que Mariana se encontraba tomando un merecido descanso. Al entrar, la vio sentada en una mesa, con el cabello recogido y una expresión de cansancio en su rostro. Javier se acercó, y al verlo, Mariana levantó la vista, sorprendida. «¿Jav?» preguntó, con una mezcla de curiosidad y preocupación. «¿Todo bien?» «No del todo», respondió Javier, sentándose a su lado. «Necesito hablar contigo sobre Luis». Mariana frunció el ceño, como si ya supiera lo que iba a decir. «Sé que no es fácil. He visto cómo actúa. Es un tirano». «Exacto», dijo Javier, sintiendo que su voz se llenaba de determinación. «No puedo dejar que siga así. Quiero que los trabajadores se unan y hablen sobre lo que han estado sufriendo. Necesitamos hacer algo». Ella lo miró con seriedad. «No será fácil, Javi. Luis no se detendrá. Tiene poder y gente que lo respalda. Lo sé, pero no podemos quedarnos de brazos cruzados. Si seguimos permitiendo que esto continúe, solo empeorará». Mariana lo contempló, y Javier pudo ver que en su mirada había un destello de esperanza. «Si logramos reunir a los demás, tal vez podamos hacer algo. Pero necesitaré tu ayuda para que se sientan seguros de hablar». «Estoy contigo», respondió Javier, sintiendo que su corazón se llenaba de un propósito nuevo. «Juntos podemos cambiar esto. No más silencios, no más miedo». Así, en ese pequeño rincón de la fábrica, mientras el ruido de las máquinas resonaba de fondo, Javier y Mariana comenzaron a trazar un plan. La lucha por la dignidad de los trabajadores estaba a punto de comenzar, y aunque el camino sería difícil, sabían que no podían rendirse. La verdad siempre encontraba la manera de salir a la luz, y en ese momento, Javier prometió que haría todo lo posible para que la voz de sus compañeros fuera escuchada. En la fría mañana de un miércoles, Javier, aún disfrazado de Javi, se encontraba en la fábrica, sintiendo como su corazón palpitaba con fuerza. Sabía que el momento que había estado esperando había llegado. Había convocado a todos los trabajadores a una reunión para compartir su verdadera identidad y lo que había aprendido durante su tiempo entre ellos. La sala donde se reunirían estaba repleta de operarios que, murmurando en voz baja, intercambiaban miradas llenas de curiosidad y escepticismo. Al entrar en la sala, Javier se sintió abrumado por la mezcla de emociones que le invadían. Se aclaró la garganta y, tras un breve instante de silencio, comenzó a hablar. «Hola a todos. Sé que me conocen como Javi, pero hoy estoy aquí para ser honesto con ustedes. Mi nombre es Javier y soy el dueño de esta fábrica». Las palabras resonaron en la sala, y un murmullo de incredulidad se propagó entre los presentes. Mariana, que había estado al fondo de la sala, se levantó con una mezcla de sorpresa y desconfianza. «¿Por qué has estado disfrazado? ¿Por qué no nos dijiste quién eras desde el principio?», cuestionó, sus ojos reflejando una mezcla de indignación y curiosidad. «Quería entender la realidad de esta fábrica desde su perspectiva, sin que me juzgaran por ser el jefe», respondió Javier, sintiendo el peso de sus propias palabras.
He visto y escuchado cosas que me han abierto los ojos. Sé que muchos de ustedes se sienten desalentados y frustrados, y es mi responsabilidad cambiar eso. Luis, que había estado observando en silencio desde un rincón oscuro de la sala, se levantó con una expresión desafiante. ¿Y qué esperas lograr con esto, Javier? ¿Acaso crees que tus palabras cambiarán la situación? La gente aquí necesita resultados, no discursos vacíos. Su tono estaba impregnado de sarcasmo, y los trabajadores comenzaron a murmurar, inquietos. Lo que necesito, Luis, contestó Javier con firmeza, es que todos ustedes tengan un lugar donde puedan expresar sus preocupaciones sin miedo. Quiero que trabajemos juntos para mejorar nuestras condiciones laborales. Miró a la multitud, buscando apoyo en sus rostros. No estoy aquí para ocultar la verdad. Estoy aquí para enfrentarla. A medida que Javier hablaba, algunos de los trabajadores comenzaron a asentir con la cabeza, y la atmósfera en la sala comenzó a cambiar. Mariana dio un paso al frente, su voz temblorosa pero decidida. Nos has hecho sentir como si nuestras voces no importaran. Pero hoy, aquí, podemos hacer que se escuche nuestra verdad. Las palabras de Mariana resonaron en los corazones de muchos. El miedo que antes los mantenía callados comenzaba a desvanecerse. Luis, visiblemente incómodo, intentó desviar la atención. No se dejen engañar por este espectáculo. Javier no entiende lo que es trabajar aquí, lo que es luchar por cada centavo. No se dejen manipular por sus palabras. Su mirada era desafiante, pero Javier se mantuvo firme. Lo que estoy diciendo es cierto, Luis, respondió Javier, sin apartar la mirada. He estado aquí, he sentido su lucha, he escuchado sus historias, y no voy a volver a permitir que alguien como tú intimide a estos trabajadores. Es hora de un cambio. El ambiente se volvió eléctrico, y los murmullos de aprobación comenzaron a crecer en la sala. Uno a uno, los trabajadores comenzaron a elevar sus voces, compartiendo experiencias de injusticias y maltratos. He trabajado horas extras sin paga, dijo uno de ellos. Y a mí me han despedido sin razón, solo porque Luis no quería que hablara, añadió otro. Javier escuchaba atentamente, sintiendo como su corazón se llenaba de un nuevo propósito. No puedo cambiar el pasado, dijo con sinceridad, pero puedo asegurarme de que el futuro sea diferente. Desde hoy, implementaremos nuevas políticas que garanticen condiciones justas, salarios dignos y un ambiente de trabajo donde todos se sientan valorados. Las palabras de Javier comenzaron a resonar en la sala, y los rostros de los trabajadores reflejaban una mezcla de esperanza y escepticismo. Mariana, con lágrimas en los ojos, se dirigió a Javier. ¿Realmente lo harás? ¿Realmente cambiarás las cosas? Porque hemos escuchado promesas antes y solo han sido palabras vacías. Lo prometo, respondió Javier, sintiendo el peso de su compromiso. No solo lo haré, sino que estaré aquí, trabajando a su lado. Quiero que todos ustedes tengan voz y voto en las decisiones que afectan sus vidas. Juntos, podemos construir un ambiente de trabajo donde la confianza y el respeto sean la norma. Luis, cada vez más acorralado, intentó recuperar el control de la situación. No tienen que creerle. A fin de cuentas, él es el jefe. Puede cambiar las reglas cuando quiera. Sin embargo, Javier no se dejó intimidar. Lo que he aprendido es que el poder no se impone, se gana. Y hoy estoy aquí para ganar su confianza. Luis, no quiero que sigas siendo un supervisor. La forma en que has tratado a estos trabajadores es inaceptable. A partir de este momento, estás despedido. La sala estalló en murmullos de incredulidad y júbilo. Los trabajadores comenzaron a aplaudir, sus rostros iluminados por una nueva esperanza. Luis, furioso y descontrolado, salió de la sala, gritando insultos a medida que se alejaba. Pero su voz se perdió en el clamor de los trabajadores que, ahora más unidos que nunca, comenzaron a celebrar su victoria. Javier se sintió abrumado por la alegría que se respiraba en el aire. «Vamos a celebrar», exclamó Mariana, mientras otros la seguían. «Hoy hemos recuperado nuestra voz». La sala se llenó de risas y abrazos, y Javier sintió una conexión genuina con cada uno de ellos, como si finalmente hubiera encontrado su lugar en el mundo. «Gracias por darme otra oportunidad», dijo Javier, con la voz entrecortada por la emoción. «Prometo estar aquí para escuchar y actuar. Este es solo el comienzo de un nuevo capítulo para todos nosotros». La celebración continuó, con historias compartidas y sueños renovados. Los trabajadores comenzaron a hablar sobre sus esperanzas para el futuro. Mejores condiciones, un ambiente de trabajo justo y, sobre todo, un lugar donde pudieran sentirse valorados. Javier se unió a ellos, compartiendo sueños y anhelos, sabiendo que, aunque el camino por delante sería desafiante, ya no estaría solo en esta travesía. Y así,
En medio de la fábrica que había sido testigo de tantas luchas, se gestaba una nueva era, donde el respeto y la dignidad serían la base de una comunidad laboral unida. Javier sonrió, sintiendo que, por fin, había encontrado su propósito.